Perú y el mundo entero, presentamos el testimonio del hermano Luis Esteban, hoy pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo, Tarma. Saludo a todos mis hermanos y amigos que han tenido la posibilidad de escuchar este testimonio del abandono de un padre, que fue en un tiempo muy difícil para nosotros, como muchos de los niños hoy actualmente en el Perú son abandonados por los padres irresponsables y madres, sufriendo en las calles, sufriendo en los trabajos, sufriendo en distintas situaciones y no teniendo el sustento suficiente para poder sobrevivir como la Biblia ordena. Que los niños gocen de toda felicidad dentro del hogar y así poder sostenerse y vivir tranquilamente en un hogar de paz y tranquilidad. Mientras en nuestro hogar no hubo ninguna cosa de eso, vivimos en un hogar totalmente abandonado de felicidad, lejos de gozar las grandes bendiciones que Dios ha provisto. Pero con esto quiero contarles este testimonio. Yo sé que para muchos va a ser de bendición, porque sé que Dios ha permitido esta experiencia, no para guardarme, sino contarlo a todos y que todos se sepan cómo sufren los niños cuando son abandonados, cómo es cuando uno empieza a sufrir y empezar verdaderamente a tener pena y sufrimiento a causa de un abandono. Éramos 5 hermanos y el que habla tenía 9 años, mi hermano segundo, Héctor, tenía 7 años, el tercero de mis hermanas tenía 4 años, y el cuarto tenía 2, y el último tenía meses. Por supuesto, en este mundo hay tantos abandonos normales, que se ven tantos niños abandonados de sus padres, y así también de sus madres. Pero la mía no fue solamente un abandono, porque muchas veces como niño yo podía ir a la calle, vivir de repente en la calle pidiendo ayuda a alguien, y buscar para el sustento mío nada más. Pero tenía 5 hermanos, tenía menores hermanos que mantener, tenía que sustentar a todos ellos. Además de esto, tenía una madre enferma en cama, que era lo más terrible y difícil de sustentar. Hay tantos abandonos y tantas madres que han quedado abandonadas por sus esposos y los hijos también, pero estas madres sobresalen trabajando, sustentan su hogar y no hacen sufrir de ninguna necesidad a sus hijos. Pero en el caso nuestro, mi madre estaba postrada en cama. Mi padre salió con un engaño, mi padre salió con una promesa de regresar, diciendo, me voy a buscar un trabajo mejor, porque de músico no puedo continuar así. Y todos, como niños, yo pensaba, mi padre está deseándolos mucho más beneficio para todos. Mis hermanos también se alegraron, contaron a sus amigos en la escuela, empezaron a andar y decir, mi padre ahora está trabajando en un centro minero. Y cuánta alegría era eso. Mientras no era así, era un engaño de un padre, que él se había ido con otra mujer. Y era triste cuando lo llegamos a ver. Pero en la escuela sufrimos muchas burlas, mucho desprecio. Decían, miren, esos sus hijos, esos sus hijos del músico tal. Es su padre el abandonado. Hasta nos poníamos sobrenombre, nos ponían y nos decían, esos son unos muertos de hambre, no tienen que comer. Porque sinceramente, cuando se fue antes que comiencen las clases, y cuando nos dio la lista de útiles, no teníamos con qué comprar porque no había quien compre. Y no teníamos uniforme. Me acuerdo que mi hermano en el desfile ha desfilado solamente con las medias y puesto con una sandalia de jeve hecho de la llanta de un carro. Y al igual
mi persona con un zapato 7 vidas todo parchadito, pero ahí estábamos en el desfile, era lo más mal trajeado de todos los alumnos de la escuela. Encontramos en la Biblia acerca de la historia de Oseas y Gomer, cuando ellos tuvieron un matrimonio dentro de la ordenanza de Dios, pero a poco tiempo Gomer escogió a sus amantes, escogió al mundo lejos de su hogar, abandonando a los hijos con el padre, aunque esto es viceversa a lo que me sucedió. Pero Gomer se fue sin sentir ni saber el sufrimiento de los hijos. Y hay muchos así actualmente. Muchos padres o madres abandonan a sus hijos sin importarles de cuánto van a sufrir los hijos, sin importarles cuánto sufren los niños cuando son abandonados, de repente extrañando la ausencia del padre o la madre. Eso fue nuestro sufrimiento nuestro. Mis hermanos muchas veces estuvieron esperando en el paradero del carro que vuelve de la feria, que cualquier momento bajase mi padre. Posiblemente habrán tenido esperanza de verle, pero se volvían tristes. Yo me acuerdo, al ver esa escena, yo decía, ¿dónde estará mi padre? ¿Por qué mi padre se habrá ido? ¿Y por qué no nos manda ni siquiera un sol? Eso era lo más terrible. ¿Qué importaba que se fuera? ¿Qué importaba que abandonase? Pero que hubiese mandado lo sustento. Hubiéramos sido más agradecidos. Así como Gomer se fue de la casa, muchos se han ido de la casa. En el Perú hay tanto abandono. En el Perú hay tantos divorcios que teniendo hijos están separándose por no formar bien ese hogar. Es decir, cada 10 matrimoniados son solamente 3 los que quedan, al menos hasta el final de su matrimonio. Y los 7 quedan totalmente en separación. A poco tiempo que se fue mi padre, como comenzó las clases no había quien trabaje porque mi madre empezó con una enfermedad desconocida. La gente decía posiblemente es una enfermedad que te va a pasar. Empezó a salir granos en la cara, le empezó a doler la cabeza, le empezó a doler los oídos, las muelas, y gritaba de dolor, y empezó a salir roncha en su cara. La gente decía seguramente es cualquier enfermedad pasajera. Y sobre todo la gente más metida en su creencia y supersticiones. Posiblemente es los abuelos, posiblemente es una enfermedad de algún lugar que has ido o has comido. Pero no era eso, era más que eso. Poco a poco se iba notando que eso no era una enfermedad normal, sino era una maldad, una hechicería. Por eso que no podía trabajar, no podía estar en la calor, no podía estar de repente trabajando durante un día, porque no, y al siguiente día estaba todo el día en cama ya. Entonces empezamos a sentir el abandono. A poco tiempo mi madre empezó a vender ya las cosas que tenía, empezó a vender las adquisiciones que habían hecho para sustentar la casa, porque los niños con ese número de hijos y una madre, el alimento es bastante, porque éramos 5 más una madre, éramos 6. Y ella no podía trabajar. Entonces empezamos a pedir prestado a la gente, a pedir regalado a la gente. Poco tiempo nos soportó con eso, poco tiempo nos soportó la gente, porque ¿quién podía? Tal vez una vez o 2 veces darnos, y las demás fechas ya no. Entonces, hermanos,
Teníamos que esforzarnos a trabajar. Los días sábados y domingos trabajaba en la hacienda, aunque más antes yo empecé a trabajar desde la edad de 6 años. Mi primer sueldo fue de 25 centavos cuando los adultos ganaban un sol. Yo sacaba a la semana un sol 50. Y no solo eso, me acuerdo cuando primera vez me pagó mi patrón, que era el hacendado, llamó mi nombre, entré a donde pagaba, apenas podía pasar mi cabeza por el pupitre, y la gente me miraba y se reía, porque era el más menor de todos trabajando, pero recibiendo mi sueldo. Qué contento estaba aquel entonces. ¿Por qué trabajaba de esa edad? Porque mi padre y mi madre nunca se habían vivido tranquilo, sino siempre estaban en discusiones y separaciones. Y empezó a también sentirse fuertemente el trabajo, porque había algunos terrenos que había dejado mi padre sembrado, no había quien lo trabaje, y nosotros empezábamos a trabajar. La gente nos miraba y decía, ¿cómo tu padre haya hecho eso? Qué terrible será tu padre. Y nos ayudaba a veces la gente para poder culminar con la siembra en sus atenciones, pero no podíamos lo suficiente. Lo más triste de todo era que mi madre iba avanzando su enfermedad, y el menor de meses lloraba y mi madre no se alimentaba bien. Empezamos a tener hambre y necesidad de comer porque no había qué comer. Eso era lo más terrible. Eso era lo más doloroso. Se puede soportar la falta de vestidura, se puede soportar la falta de repente de golosinas, se puede soportar la falta de diversiones, se puede soportar otras cosas, pero el hambre todos los niños en su mayoría tienen que reclamar. Por eso muchas veces cuando no había que comer, me salía de casa como yendo al campo, y en el campo de hambre teníamos que comer muchas veces las espinas degollando. Teníamos que coger para el hogar los rábanos, sus flores y sus hojas, y así alimentarnos durante que había esas cosas. Cuando ya no había esas cosas para recoger, entonces empezábamos a coger otras hierbas del campo. Teníamos que recoger, de repente cortar paja, ortigas, hierbas para tomar, y eso llevábamos a la ciudad para venderlo. Y en la ciudad estuvimos muchas veces con mi hermano menor vendiendo ahí en la calle. La gente nos miraba, qué negociante de 9 y 7 años sentado, y la gente de compasión nos compraba, porque llevábamos hierbas del campo para tomar, sin saber. Decían, ustedes chiquillos, ¿qué saben? Si esto es para tos o si esto es para susto. Y nosotros le decimos, no, mi madre me dice que esto es así, y nosotros vendemos, porque mi madre está enferma. Y esas verduras o esas hierbas que vendíamos no era para irnos a una diversión, de entrarnos de repente a divertirnos en algo o comprarnos una golosina, sino era para comprar la verdura durante la semana de la asistencia a la escuela. Y la gente nos miraba y nosotros mirábamos las cosas y salíamos de compra después de venderlo, esas hierbas del campo. Con nuestro costalito hacíamos compra nosotros las verduras. Y lo más triste y lo más doloroso fue estar en la ciudad con una vestidura todo parchadito, con una vestidura de repente todo mal trajeado, sin tener un zapato de suela, porque yo conocí un zapato de suela a la edad de 14 años.
mis hermanos todos con 7 vidas. En la ciudad haciendo compras, ahí la gente nos miraba. ¿Y cuántas veces habremos andado por las calles y mercados mirando las ropas que venden? Yo miraba unos lindos pantalones, chompas, habían camisas. Mi hermano me decía, mira qué bonito, unos conjuntos. Pero mirábamos la plata en nuestras manos. No alcanzaba ni para comprar un par de medias. Solo teníamos que llevar verdura a casa, porque era lo más importante. Pasábamos por frente de un restaurante, mirábamos la gente llena, comiendo de repente comidas exquisitas, a comparación de nuestros rábanos, a comparación de la comida que nosotros comíamos, era una delicia eso. Pero mirábamos nuestro dinero y decimos, si vamos a entrar a comer, ya no hay para llevar verdura. Y no podíamos comer nada. Pasábamos de repente por ahí, por un puesto de golosinas, mirábamos las diferentes golosinas por ahí. Y no podíamos comprar porque teníamos que llevar verdura a casa. Cuánto anhelaba haber vestido de esas ropas, comer del restaurante, o tal vez participar de la golosina, yo y mi hermano. Solamente saliendo a algún lugar, a un rincón, los dos con mi hermano nos abrazábamos y llorábamos. No tenemos plata. ¿Cuánto nos gustaría tener para poder alimentarnos? Como esos hombres llevan a sus hijos. Jugando, le compran muchas cosas. Y nosotros sin padre. Volvían a la ciudad, a la casa, con el golpe de haber contemplado cuántas cosas y no tenerlas. Eso es lo más triste. A poco tiempo de todo esto iba aconteciendo estas cosas. El abandono estaba haciendo efecto en nosotros ya. Ya no teníamos que tener esperanza. Me están esperando en el carro. La gente ya nos había dicho de que mi padre se había ido con otra mujer. Un día, yo asistía a la escuela dominical a esa edad de 9 años, y era solo de mi casa que asistía. Mi madre ni mis hermanos, ningún otro asistían a la iglesia evangélica. Solo yo iba de noche y las escuelas dominicales, no me faltaba. Me gustaba bastante a la iglesia evangélica. Entonces asistía. Cuando ya empezamos a tener hambre, de tanto, de repente de estar cada mañana preguntando qué voy a cocinar ahora. Cada día era la papa sancochada, cada día era la agua hervida con azúcar, cada día era la cebada, cada día era eso nada más. Cada mañana tenía que pensar, ¿qué voy a cocinar? Y cuando no había que cocinar, era lo más terrible. Tenía que ir a coger rábanos para poder cocinar. Pero un día, la maestra de la escuela dominical me enseñó acerca de Moisés, que había subido al monte Sinaí a orar. Entonces dije yo, con mi mente de niño, posiblemente Dios estará escuchando solamente a los que suben al cerro a orar. Entonces yo dije, voy a ir a orar a ese cerro. Y me fui. En el camino iba allá arriba, está Dios, en el cerro. Porque Moisés también subió a un cerro a orar, y yo voy a subir también. Y voy a pedir a Dios que mande alimento a mi casa, y si es posible que haga regresar a mi padre, para no sufrir.
lo que estábamos sufriendo. Y llegué, caminé entre los sembrados. Había un terreno por ahí de rábanos grandes. Y como no había nadie alrededor, me postré de rodillas delante de Dios y dije: Dios mío, ¿por qué has permitido que yo nazca? Empecé a lamentar mi nacimiento, empecé a lamentar de haber tenido un padre que ni siquiera se acuerda de nosotros, de lo que estamos pasando en ese momento. Empecé a lamentar, Señor, y dije: ¿por qué has permitido que nosotros nazcamos en este hogar? ¿Por qué no has permitido que yo nazca en otro hogar? Si voy a vivir esta vida comiendo estos rábanos, comiendo espina, comiendo de repente solamente tomando agüita, ¿por qué, Señor, no nos recoges? ¿Por qué no nos llevas? Nos das una enfermedad y podemos morir antes de estar sufriendo de esta condición, sin tener alimento. Lloraba y lloraba. Habrá pasado una hora. Mis ojos estaban hinchados ya de tanto llorar. Y decía, levantando mi voz, dirigiéndose a mi padre como si mi padre terrenal estuviera ahí, le decía: Padre, ¿qué te hemos hecho nosotros? ¿Qué te he hecho yo para que te fueras y nos abandonases? ¿Dónde estás, Padre? ¿Por qué no envías para comer? ¿Por qué no te recuerdas de nosotros? Tú nos has traído a este mundo. Empezaba a reclamarle, empezaba a pedir que vuelva. Regresa, Padre, te necesitamos. Yo decía: Dios le hará escuchar. Yo decía: Dios le hará revelar el sueño. Y después de tanto llorar y llorar y pedir y lamentar, en aquel cerro no había respuesta. Yo pensaba escuchar una voz del cielo, como Moisés escuchó, y no había voz. Y dije: me voy a casa. Cogí los rábanos y volví a casa. Entonces, pasaban los días y seguían pasando los meses. Era la misma situación, nuestra vida estaba en la misma condición, no había mejora, más bien estaba siguiendo agravándose la situación de su enfermedad de mi madre. Y un día, como cualquier otro día, no había que comer, pero en esa semana no había también trabajo en la hacienda, porque trabajaba el día sábado y domingo para sustentar la casa. Entonces yo me fui a la hacienda y me dijo: no hay trabajo esta semana. Volví a casa preocupado y dije a mi madre: mamá, no hay trabajo en la hacienda. Y los niños empezaron a despertar de la cama y reclamar. Y mi madre totalmente enferma, en cama. Y los niños empezaron a despertar y reclamar alimento. Empezaron a pedir alimento. Y empezaron a decir: mamá, tengo hambre. Luis, tengo hambre. Héctor, haga algo para comer, nosotros tenemos hambre. Y cuando no les dábamos estaban llorando. ¿Y ahora qué hacer? Entré a la cocina, miré una bichana, había olla, leña, pero no había qué poner en la olla para cocinar. Me fui a mi madre postrada en cama, le digo: mamá, no hay que cocinar. Mi madre, cada vez que le decía eso, mi madre se echaba a llorar. Mi madre empezó a llorar
Al ver que mi madre lloraba, mi hermano menor, al verle llorar a mi madre, se empezó a llorar. Al verle llorar a ellos, empecé a llorar. Y así aún los menores empezaron a llorar. Mi madre abrazándolos dijo: hijos, ahora estarán así, ahora estarán sufriendo, pero no toda la vida van a sufrir, hijos. Va a llegar un tiempo que ustedes van a tener lo suficiente. Va a llegar un tiempo que ustedes van a crecer. Yo no lo hago a propósito, hijos. Yo estoy aquí enfermo. Si estuviera sana, si estuviera totalmente sana, iría, trabajaría y traería para que coman y no dejaría que sufran así como están sufriendo. Pero yo no lo hago porque de repente no quiero trabajar, hijos. Y así lloraba abrazado a nosotros, mirando cómo sufrimos de hambre, cómo nos preocupábamos por cocinar para mis hermanos menores. Aquel momento yo decía: ¿por qué le han hecho la maldad a mi madre? ¿Por qué le han hecho la hechicería a mi madre? ¿Por qué no le han golpeado? ¿Por qué solamente de repente no le han hecho algo y no esta enfermedad, no esta maldad, para ver a una madre sufriendo en cama? Y mi madre me dijo en aquel lugar: hijos, si a mí me sucede algo, recuérdense una cosa: ¿quién es el culpable? Mi madre decía eso porque ella se sentía mal. Y cuando dijo eso, empecé a llorar peor. Me salí al patio, me salí al corral, levanté mis ojos al cielo, levanté mis manos al cielo, dije: maldita la hora que he nacido. Señor, ¿por qué has permitido que yo nazca? ¿Dónde está mi padre que me ha abandonado? ¿Por qué ha hecho esto? Cuando yo crezca voy a vengar a mi madre. Empecé a maldecir a mi padre, empecé a maldecir a ese padre totalmente lejos de amor a sus hijos. Entonces me acordé de la historia que me había contado mi maestra de escuela dominical acerca del cuervo de Dios que había mantenido a Elías. Llamé a mis hermanos y le dije: vamos a orar y vamos a pedir a Dios que envíe los cuervos del cielo y que nos alimente. Ellos no sabían lo que van a decir y tampoco sabían la historia. Entonces empezamos a orar con nuestras palabras de niño y pedir a Dios que envíe el cuervo de Dios. Empezamos a decir: Dios mío, envíe el cuervo, que nos traiga alimento. Estamos de hambre, Señor, no tenemos que comer. Y eran nuestras palabras de reclamo a Dios, porque